Ya dije antes, y ahora repito, que nuestro principal y único programa debe ser afianzar la independencia, la libertad y la paz de la República. El 21 de marzo de cada año, los mexicanos celebramos el nacimiento en San Pablo Guelatao de don Benito Juárez. Tomó la decisión en 1818, a los 12 años, de salir de la montaña y emigrar a la ciudad de Oaxaca. El lego Antonio Salanueva fungió como su maestro, padrino y protector. Logró ingresar al seminario donde aprendió gramática latina sin conocer la castellana. Fue en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde Juárez se forjó en las ideas liberales. Combinó la cátedra de física con cargos de elección popular. Se dedicó al ejercicio de su profesión de abogado, por lo que pudo familiarizarse con los problemas que aquejaban a los estratos sociales más vulnerables de la sociedad oaxaqueña. Ocupó la gubernatura de Oaxaca después de los difíciles días de la invasión norteamericana. Durante la Revolución de Ayutla, en el séquito del general Juan Álvarez, destacaba un personaje que frecuentemente hablaba con el general y a quien guardaba muchas consideraciones. Era el licenciado Juárez. Al triunfo de la Revolución, Juárez se encargó del Ministerio de Justicia en el nuevo gobierno. Desde esa posición, elaboró la primera ley reformista que limitó los fueros religiosos y militares. Cuando los conservadores se opusieron a la Constitución de 1857, Benito Juárez asumió por Ministerio de Ley la primera magistratura y defendió su vigencia durante la Guerra de Reforma o de 3 años, decretando las leyes de reforma, que sentaron las bases del Estado laico y soberano. En octubre de 1861, las potencias europeas suscribieron la Convención de Londres y prepararon una intervención armada en contra de México. Faltando a su palabra, los franceses quebrantaron los acuerdos pactados con el gobierno del presidente Juárez. Inició la Guerra de Intervención Francesa y se instaló en 1864 el Imperio de Maximiliano. La confrontación entre liberales y conservadores se transformó en una lucha entre republicanos y monárquicos. El avance francés replegó al gobierno mexicano hacia el norte del país. Hace 150 años, la república que había resistido con tenacidad el ataque de sus enemigos comenzó a obtener importantes victorias. Las pequeñas partidas de guerrilleros, comandadas por hombres de férreas convicciones como Mariano Escobedo, Ramón Corona, Vicente Riva Palacio, Nicolás Romero y otros más, fueron adquiriendo mayor protagonismo. Sus fuerzas se fueron engrosando y ampliando el espacio bajo su control, hasta convertirse en auténticos ejércitos. En 1866, desde Paso del Norte, Chihuahua, el presidente Juárez veía con optimismo el futuro de México. Los invasores serán incapaces de concluir sus objetivos, porque el tiempo y nuestra constancia los cansa y los desconcierta. Los rendirá al fin. Muy grande es la calamidad que ha pesado sobre nosotros en estos últimos años, pero debemos consolarnos con el porvenir, para mí casi próximo y seguro, de que después de la presente guerra, las repúblicas americanas, al menos la de México, quedarán absolutamente libres del triple yugo de la religión de Estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con las potencias europeas. El reconocimiento de estas al emperador Maximiliano ha roto los pactos con que nos redujeron a un pupilaje. El oaxaqueño estaba convencido del triunfo de la República sobre el imperio y consideraba cercano el fin de la contienda. Es ya un hecho indudable que Napoleón fracasó en su proyecto insensato de destruir la autonomía de México. Después de 4 años de colosales esfuerzos, el enemigo retrocede diciendo: no puedo someter ni pacificar este país, ni destruir al gobierno republicano. Esta es la verdadera traducción de esa reconcentración de fuerzas que se está operando. Ya dije antes, y ahora repito, que nuestro principal y único programa debe ser afianzar la independencia, la libertad y la paz de la República, haciendo que se cumpla la ley y que se obedezcan las órdenes de la autoridad.
La restauración de la República en 1867 fue el triunfo perdurable de una generación. El más ilustre de los ciudadanos mexicanos fue distinguido por los Congresos de Colombia y de República Dominicana con el título de Benemérito de las Américas. Y en 1873, el Congreso mexicano declaró Benemérito de la Patria al ciudadano Benito Juárez. Para México, Juárez más que un hombre es un símbolo, más que una individualidad, un vínculo, más que una memoria, la bandera de los hombres libres que proclaman independencia y patria.